otra vez, bienvenidos a mi canal. Ya saben que en este canal hablamos temas de salud mental. Hoy quiero hacerles una charla sobre mis experiencias siendo maestra sombra o auxiliar académica, educativa o monitor. Sí, normalmente es este tipo de nombres que se les presenta a esta actividad que se realiza. Pero ok, vamos a comenzar. Bueno, a ver, yo quiero que entendamos que es muy importante esta actividad que se realiza en la escuela, pero hay que definir qué cosas sí se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer. Entonces, primero que nada, cuando sabemos que se necesita una sombra o se necesita una maestra monitor, porque requiere atención personalizada un niño en clases, ¿sí? Entonces comprendemos que en clases hay muchos niños, muchos alumnos, entonces pues la maestra no puede mantener solamente su atención en ese niño porque pues tiene otros compañeritos además, ¿no? Entonces el punto de la maestra sombra es que pues ella se personaliza con el niño, pero qué cosas sí se deben de hacer es ayudar al niño a que se pueda retar constantemente en base a su aprendizaje y obviamente igual motivándolo con cosas que le agraden, que le gusten, pero lo que no se debe de hacer es hacerle las tareas al niño, tenerle mucha compasión, tenerlo como en una burbujita, consentirlo, etc. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la principal funcionalidad o el principal objetivo que se tiene que cumplir es que el niño se vuelva independiente, ¿sí? No queremos que se vuelva lo contrario, que se vuelva dependiente, ¿sí? Entonces, pues sí, es una situación un poco complicada porque es importante hacer un trabajo multidisciplinario. ¿Qué es un trabajo multidisciplinario? Que en este caso pues puedan participar padres, maestros, terapeutas y en este caso la maestra sombra, ¿sí? Porque luego pasa que sienten o los padres piensan que por el simple hecho de tener una sombra, la sombra se va a encargar de que el niño aprenda, de que el niño tenga autocontrol, de que tenga una buena conducta, de que mejore, ¿sí? Pero imaginemos esto. En la escuela, pues obviamente los maestros se encargan de pues brindarle las actividades a los niños para que ellos aprendan y vayan conforme a su ritmo, ¿sí? En este caso, pues que cumplan todo con el avance curricular, ¿sí? Pero, pues obviamente en esta parte, para que se pueda hacer una adaptación curricular en base a las necesidades y a las formas de aprendizaje del niño, pues para eso está el apoyo de la maestra sombra, ¿sí? Por ejemplo, si una maestra empieza a poner, a lo mejor en primaria, que empiecen a hacer sumas y restas, pero por ejemplo un poquito más difíciles, de que ya tengan que ser 4 números o que tengan que hacer de una exposición, etcétera, ¿no? Son cosas que normalmente a niños que pues están diagnosticados porque tienen algún trastorno, independientemente del que sea, pues son situaciones en que le pueden costar un poquito más de trabajo, ¿sí? Si hablamos en trastornos del neurodesarrollo, pues obviamente, pues como dice la palabra, son trastornos del neurodesarrollo. Entonces puede decirse así que estos pacientitos están un poquito atrasados en cuanto a sus capacidades. No es que no las puedan hacer, solamente es que requieren un poquito más de tiempo o requieren estimulación o requieren un poco más de apoyo, indicaciones más exactas, atención en el sentido de que tú lo puedas proporcionar lo que ellos requieren, etcétera, ¿no? Otros materiales. Bueno, el punto es que pasa esa parte, ¿no? Y entonces se conjunta, pues obviamente, el trabajo de la maestra y el trabajo de la maestra sombra, ¿no? Y pues bueno, hay una conducta que se va moldeando en esa parte, ¿no? En la escuela. Ahora bien, si en casa no intentamos pulir esta parte igual, después de tener paciencia, de aprender a hacer las cosas en tiempo y forma, de hacerlo en una forma estructurada, etcétera, si estas cosas no se empiezan a pulir también en casa, entonces claro que el niño va a comprender como de que, por ejemplo, pues en escuela es forma estricta, tengo que hacerme y acatarme las reglas de cierta forma, pero en casa puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, al fin de cuentas, eso afecta también no solamente a la conducta en casa, sino que de repente también hay
conductas que se empiezan a juntar en la escuela. ¿Por qué? Porque el niño aprende que, bueno, pues si en casa me dejan hacer lo que yo quiera, porque en la escuela voy a venir y no voy a hacer lo que yo quiero, si en casa sí me dejan, ¿no? Entonces empieza a haber una controversia. Entonces imagínense, empieza a pasar todo esto del proceso de su desarrollo del niño, y más aparte le sumamos su condición, y más aparte le sumamos que él empieza a tener un choque en cuanto a lo que tiene que aprender, que sí puede hacer y que no puede hacer, en dos contextos distintos en los que él se relaciona todos los días, y de repente él ya no va a saber qué cosas van a estar bien, ¿no? Entonces se genera mucha controversia y mucho filtro que el niño no logra comprender, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer, no? Entonces, por ejemplo, hay niños, de los niños que tienen TDA, normalmente, pues no tienen mucho esta parte de los límites, y pues a veces, o sea, no quiero pecar de lo que voy a decir, pero, los padres empiezan a ser muy como que se empiezan a crear como una barrera en la que de repente empiezan a haber pequeños cambios y dicen, no, mi hijo está cambiando muchísimo, y realmente son cambios muy pequeños y son cambios que han pasado por muchas cosas, cuando realmente tenemos que enfocarnos a más cosas que tienen que hacer. Entonces dejan de meter como presión porque empiezan a haber cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces, por ejemplo, estos niños empiezan a tener como estos choques, ¿no? Que ya habíamos comentado hace un momento. Y de hecho ellos empiezan a comentar a veces, es que yo me quiero portar bien, pero no puedo, ¿sí? Ellos no tienen esta parte de, por ejemplo, ese impulso que nosotros tenemos. A lo mejor estamos en una situación cotidiana, ¿no? Vas en la combi y de repente tú vas sentado, tranquilo, normal, se te sienta alguien al lado y luego otra persona al lado y literal te aplastan, ¿no? Y pues en tu cabeza piensas como de que, ay, qué horror, o qué le pasa a esta gente, o algo así, ¿no? Un comentario, en cuanto a tu molestia, ¿no? En esa situación. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos como ese filtro, ¿no? Como de que, ok, estoy molesta, esta situación no me agrada y quisiera decirles sus cosas a estas dos personas, pero ¿qué hago? Me aguanto, me espero y no lo digo y solamente lo pienso. Pero en el caso de estos niños, o sea, lo piensan y es como, ¡pum!, lo saco, ¿no? O sea, tienes ese impulso y no hay ese filtro de que socialmente a lo mejor está mal, o de repente lo pasa mucho que lo hacen y de repente, ¡pum!, lo recapacitan y empieza a haber culpa, ¿no? Pero pues normalmente nosotros los neuróticos tenemos ese filtro y no los guardamos, aunque realmente pues no, tampoco es muy sano como que no los guardemos, después hay que sacarlo y todo, por eso es importante ir a terapia. Pero bueno, el punto es que pues ellos no miden esta parte, ¿no? Entonces son muchas cosas que le sumamos a los niños y que si no hacemos un trabajo multidisciplinario las cosas no van a ir avanzando. Sí. Ahora, enfocándome mucho a los problemas de neurodesarrollo, en este caso, pues no solamente tiene que ser la maestra, ni tienen que ser tampoco la maestra sombra, también tienen que ser los terapeutas, ¿sí? Y también tienen que ser los padres, que era lo que había mencionado, y hay que sumarle una cosa más importante. En dado caso de que lo requiera, que tengan un neurólogo de base, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces quizás puede ser un poco de temor o un poco de ciertas cosas que queremos limitarnos, pero un fármaco que le pueda ayudar a la condición del niño en estas fases en las que normalmente son como un poco más demandantes y que a veces no podemos controlar porque no compete en nosotros, compete totalmente del niño y de su disposición en cuanto a su desarrollo de su neurodesarrollo, perdón. Entonces es algo que ya no podemos como que literal insertarlo por fuera, tiene que ser por dentro, internamente, y pues es una parte en la que nos ayuda mucho y podemos hacer que las cosas, todas las que estamos haciendo, se puedan conjuntar y puedan ayudar a que se puedan ver más resultados y mejorías en un corto tiempo. Entonces esto es un trabajo muy importante, ¿ok? Ahora bien, quiero dejar en claro, al principio lo puse, es ayudar al niño a que sea independiente. Ahora voy a mencionar 3 funciones indispensables de los que tienen que tener una maestra sombra o una monitora. La primera es que ella pueda personalizarse con el niño, ¿sí? Pero no es que hay que consentirlo para hacer las cosas, no, tú tienes que ponerle retos. Si por ejemplo el niño ya sabe sumar de a 2, tú ponlo a sumar de 3. Y así sucesivamente, o sea, tienes que ir haciéndolo, a lo mejor no como tal a la presión que tienen otros niños, pero sí irle metiendo retos, ¿ok? Porque lo que queremos es que el niño sea independiente,
Ahora, la segunda cosa es que la maestra sombra no es alguien que tiene que estar como chicle al niño, no. Tú tienes que enseñarle qué cosas sí se hacen, qué cosas no se hacen, y en dado caso, pues que hay consecuencias, ¿sí? No es necesario que tú le digas, pues es que va a haber un castigo y te portas mal y que no sé qué, no. Hay que ser muy consciente al niño, hay que personalizarnos en el sentido como de que qué cosas sí le gustan al niño, qué cosas no le gustan, y a veces cómo puedes hacer negociaciones con él y poderte hacer más que nada a lo mejor también, no tanto su amiga, pero sí una persona de confianza, ¿sí? Es una línea muy delgada el tener una parte de confianza y otra cosa ser su amiga, porque cuando te empieza a agarrar de su amiga, empiezan a haber golpes, empiezan a haber situaciones en las que pues no te respetas, y tienes que ser una autoridad, pero no una autoridad en el sentido como de que voy y te voy a pegar, no. ¿Okay? Tú no le estás criando al niño, tú le estás enseñando a autorregularse, ¿sí? Porque está en salón de clases, porque tiene que aprender a sentarse, tiene que aprender a ser paciente, ¿sí? Y esas cosas no solamente las tienen que aprender por la escuela, hay que en la escuela nos pasan esas cosas porque en la vida cotidiana hay que hacerlas. A veces hay que ser pacientes, aunque nos cueste trabajo, hay que autorregularnos porque no podemos explotar con nuestras emociones y dejar que las cosas vayan por la borda, ¿ok? Y la tercera cosa es que es muy difícil identificarlo, pero saber en qué momento sí exigirle al niño y en qué momento no, ¿sí? Porque tampoco está bien como que tú te pongas así firme y como de que yo lo digo porque lo digo y lo tienes que hacer. No, tienes que hablar muy bien, tienes que también pensar en que la situación es un niño. Y los niños comprenden muchas cosas, a veces pensamos que no, pero sí lo hacen. Entonces tienes que a veces bajarte a su nivel y no ser tanto una autoridad como autoritaria, es distinto, ¿saben? O sea, como que este es mi territorio y quiero que yo lo rija y que tú te acates a mis reglas. No, es muy distinto eso, hay que establecer límites sanos. El niño tiene que comprender que hay límites porque se tiene que portar bien, no porque siempre va a haber una consecuencia en la que le tienes que golpear o le tienes que poner una consecuencia mala. Hay una situación que normalmente hacen, que no recuerdo muy bien el nombre, pero el punto es que es una silla, ¿no? Y le dices al niño, no, pues cuando te portes mal, te vas a ir a sentar en esa silla es de tiempo fuera. No te puedes mover, no te puedes parar y solamente puedes estar ahí 2 minutos, por ejemplo, ¿no? O 1 minuto. Después de eso, puedes hacer lo que quieras, pero cuando estés ahí, tienes que recapacitar lo que hiciste y que no lo vuelvas a hacer. Es tu tiempo fuera, ¿ok? Entonces, esa actividad se realiza normalmente con los niños. Al principio, pues, cuesta trabajo y a lo mejor, pues, piensas eso de qué va a servir. Pero a veces son situaciones muy insignificantes que nos ayudan mucho, porque es que al fin de cuentas es generar una estructura. Yo, por ejemplo, hablando rapidito de mi experiencia, porque hablé mucho, ahorita estoy trabajando con un niño. Entonces al niño he tratado de inculcarle que cada vez que yo cuente hasta 3, el 3 es que ya estás haciendo la actividad que yo quiero que tú hagas, ¿sí? Entonces yo le digo, te voy a contar 1, 2, 3. Y normalmente a la tercera él ya, por ejemplo, normalmente le pido que se pare o que vaya al salón. Entonces ya él como a la segunda, a la primera está así como que me está tanteando, está tirado en el piso. A la segunda ya está como de que, ok, ya se va a acabar el tiempo. Y a la tercera ya él está parado y ya está listo para ir al salón. Entonces, al principio cuesta mucho trabajo porque no está estructurado a eso. Pero conforme tú lo vayas haciendo, que seas muy constante, aquí hay que ser muy constante. Hay que ser constante y disciplinados y estructurados, pero no ser demandantes en el sentido que quiero que lo hagas porque yo así te lo pido y necesitas hacerlo. No, eso no. Vas a hacer totalmente que el niño te odie y que piense que tú eres una autoridad, pero de maldad. O sea, y aquí no es necesario que pase eso. O sea, tiene que haber un conjunto de ambas cosas. Sé que suena un poco complicado, pero pues normalmente es que tú vayas dando cuenta más que nada en lo que el niño necesita, ¿sí? Por ejemplo, el niño con el que estoy, él requiere mucho de comprensión. O sea, a veces hay que comprimirlo y tiene que entender la situación, que lo que está haciendo no está bien. Pero a veces hay niños que tú hagas esto es lo peor y
ocasionas una situación mucho más grave, ¿ok? Entonces tienes que fijarte mucho en las necesidades que tiene el niño y para eso pues también tienes que investigar mucho y saber qué puedes hacer y obviamente pues tener experiencia previa. A veces pensamos que cualquiera puede ser maestra sombra y realmente no es así, ¿ok? Pero bueno, espero que te haya gustado mi videito de hoy. Ya sabes que puedes ver todos los otros videitos que tengo. Si tienes alguna duda, algo que te interese o quieras verlo, me lo puedes dejar en tus comentarios. Me puedes decir si te gustó, si no te gustó, si la información es relevante. Pero bueno, eso sería todo y me encanta tenerte conmigo en mi canal. Muchas gracias. Adiós.